Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, amigos? Llegó el domingo. ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Bueno, estamos ya en la tercera semana de octubre. Ahí la semana que viene a la gente de España, bueno, de Europa, tienen estos cambios de horario y todo esto, así que tendremos un poco diferente la hora de inicio y vamos a esperar un poquito para ver quién se nos suma al directo y comentar las novedades y lo que ha ido pasando Mientras y lo que hay. tanto, mientras tanto vayan contando qué tal, si tienen cosas interesantes de la semana que pasó. Nosotros tenemos un montón de novedades para contarles, así que vamos a esperar a ver si se van sumando para poder contarle a todos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? José siempre está ahí. Sí, siempre. Él siempre está. Se le vamos a Muy dar buenas un premio a tardes. la velocidad. Vale, si me ven que estoy en algún momento mirando aquí de lado es porque estoy controlando un poquito. No me perdona y aparte quiero bajar el teléfono, que no quiero que nos moleste mientras estamos aquí. Sí, el único que molesta acá es Iki. Bueno, sí, eso lo oirán de fondo. Bien, Enrique, para eso estamos todos. ¿Todo bien, chicos? Vayan contando. Qué bueno. Vamos a dar un poquito de tiempo, ¿sí? Quédense conectados un pelín más. Hola, Carla. ¿Qué No, no tal? llegas tarde, llegas No, perfectamente. justo, estamos empezando. Vamos a darle un poquitito un pelín de tiempo, un minutito, aunque sea uno o dos minutos, Desde San Antonio, muy bien, qué guay. para que vayan entrando y porque si no después dicen, no nos esperaron, empezaron y no sé qué. Sí, no. Hemos mejorado, hemos puesto un micro como la gente. No, bueno, a ver, estamos en este. Estaba, lo que pasa es que no lo poníamos. No, 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 estar estaba. Y bueno, vamos a ir poquito a poco teniendo ya a conseguir el tema del equipo y tal. Es que ha habido cosas que en la mudanza teníamos que nos podíamos traer y otras que no. Y bueno, estamos ahí poquito a poco montando todo lo que es necesario. Así que desde Girona, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Girona? ¿Qué tal? ¿Qué tal Cataluña? Y bien, y bueno, eso, buenas noches de ahí, tardes desde acá. Dice, escribo antes porque desde Canarias es una hora menos, sí, muy bien. Claro, es verdad, es verdad, es verdad, tienen Ah, razón. Y desde Portugal también, que hay gente que se acopla de exacto. Portugal, ¿eh? Sí, sabemos que son 4 horas menos. Entonces, bueno, eso también nos pasa con las asesorías que tenemos, no solo que ajustar que sean las horas de España, sino con Canarias también. Entonces, pues bueno, lo tenemos ahí. Ah, Pero un saludito especial lo voy a poner acá sí, a un nuevo miembro, qué lindo. aquí en el chat. Sí, lo voy a poner en el Ahí, chat porque si no y estoy le por aquí voy a hablando. poner, ahí está, Sí, le vamos a decir ahora Karina. al nuevo miembro. Puse Karina, ¿no? Karina, sí lo has puesto bien. Y Hola, eso que Karina. me operé de la vista, che, pero tengo que Sí, a acercarme. Karina, muchísimas gracias. Gracias por hacerse miembro Que bueno, del canal. que vamos a ir de Muchísimas saludarla gracias. y demás. Y bueno, sí, estamos con el tema de las horas. Bueno, el próximo domingo, estas horas son diferentes las horas, no diferentes las horas, sino que ya entraremos ahí por allí, estará en el horario de El invierno, horario invierno. lo cual será en cierta manera un poquito más fácil para nosotros, para ciertas cosas. Así que nada. ¿Cómo ha ido la climatología por ahí? No es porque sea un tema banal, es que por aquí acabamos de tener 3 días de tormenta eléctrica divina. Parece que siempre hablo del tiempo, pero aquí ha sido divino las tormentas eléctricas. No, una tormenta brutal, brutal. Hubo 2 días, sí, pero uno especialmente fascinante. Parecía la peli de la antigua, la de Frankenstein, Sí, por los truenos, por los los truenos. relámpagos, impresionante. ¡Buah! Y bueno, eso es, o sea, que si es gente un poco que se le afecte eso, que venga también un poco preparado con esa historia. Y Gracias también a Michel, que los tenemos aquí ya, sí, a Michel y a Isabel, Isabel, ya los tenemos aquí. David también, otro seguidor que está llegando, llegó a nada, hace nada, todavía no nos hemos visto.
Está llegando mucha gente, muchos seguidores nuestros están llegando ya aquí y Bueno, octubre, lo que dije la semana pasada, octubre y noviembre es un mes de llegadas, donde así de que fuerte. llegadas. Sí, 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 Y sí. mira, Carla nos está contando, sí, Carla, yo he escuchado la historia esta del ciclón y fue tremendo. Quiero prepararla un poquito para contarla para que la gente de fuera también la conozca. Y sí, gracias por el tip. Lo había leído yo cuando estaba mirando cosas de acá. Así que sí, no, aquí hay de todo. Pero bien, bien, me alegro además de que estés de, bueno, que todo lo demás esté bien y tu alergia ánimo, que se puede. Sí, que Aguanta, aquí resistes. se va a poner peor todavía. Vamos. Resiste. No, mentira, es una broma. Lo de las alergias es tremendo. Pero bueno, entrando ya en, como ya somos ahí unos poquitos, ya entramos en tema. Ya estamos aquí como para tomarnos unas cañitas o algo así en España. Así que ya entramos en tema. Bueno, tema. Perdón, ¿puedo decir una cosa Te van a antes? reñir otra vez por ¿Me dejas? interrumpir. No, no, no quiero interrumpir. Pero interrumpes. Retener lo que ibas a decir porque si no se te va a olvidar. No, quiero también pedir disculpas porque hemos hecho un show, íbamos a hacer un short, salió en forma de video que hicimos cenando con nuestros amigos para festejar algo muy importante de ellos, que ellos ya lo contarán si lo quieren contar, y nos invitaron a Hiroshima, que es un restaurante muy importante de Exacto. aquí de Encarnación. Quisimos hacer, yo siempre estoy metiendo la pata, quise hacer un short, pero lo grabé en forma de vídeo, entonces lo tuve que soltar como vídeo y me riñeron algunos seguidores porque decía, esfuérzate un poco más, porque fue 1 minuto con 46 o 47, pero no era la intención de hacer un vídeo, sino primitivamente un short que salió como vídeo. Entonces, No es que estemos, lo siento. no nos estamos volviendo tan vagos No, y no, todo no, esto. no, no, fue un error. Ok, con lo tuyo, porque si No, no... con lo mío, no, con lo No, no, nuestro. no, con lo Con lo nuestro. nuestro, con lo de todos. Bueno, justo después del último directo publicamos el vídeo sobre la compra. Vale, entonces, hubo de todo como tiene que haber, que es variedad y en la variedad está el gusto. Entonces, para aquellos que no lo hayáis visto, os recomiendo verlo y demás, pues el tema de la compra, que generó cierta polémica, ya sabíamos que iba a ser así, lo teníamos clarísimo mientras estábamos grabando, más que nada era porque se fuera teniendo una idea de lo que puede pasar en una compra con un supermercado y demás. También sabemos perfectamente a qué supermercado íbamos a comprar y la idea también es poder mostrar los otros sitios, porque al igual que a vosotros os puede sorprender y a ustedes les puede sorprender ciertas cosas, bueno, como todo cuando alguien llega a un nuevo país y demás, pues evidentemente tiene que aprender un poco, conocer los sitios del país y demás, que eso es el proceso que nosotros hemos vivido y que evidentemente también compartiremos a posteriori. Vamos a enseñar otros sitios que aquí en Encarnación está lo que sería el equivalente al Mercado 4 de Asunción. Aquí es el circuito comercial y lo que sería el mercado municipal, que es la placita, que es un sitio muy variopinto porque es un mercado municipal donde de repente te vas a comprar las verduras, como te compras la ropa, como te vas a comer. Sí, tiene un sector, un comedor popular muy grande que se come muy, pero muy, muy barato. Y la comida, a ver, tampoco es tan brutal la diferencia, pero sí, al final, cuando sumás toda la compra, sí que hay una diferencia. Pero, a ver, importante, y esto dejarlo claro de vuelta, hay productos aquí en Paraguay que tenemos que tener un poco de cuidado si queremos vivir como vivíamos en España o en cualquier otro lugar de Europa. Aquí hay productos que casi no se consumen y son caros. Son caros, lo compres donde lo compres, porque en primer lugar en el mercado no sé si se consigue en el mercado central. Sí, es más difícil. Es más difícil. Tenés que ir a un súper. Y si vas a un súper y los vas a comprar, son caros. Son caros porque no se consumen aquí. Aquí hay que acostumbrarse a la comida paraguaya, que por cierto es muy buena, y tenemos la ventaja, como siempre digo, que la carne, por ejemplo, el pescado no. Pescado es un poco caro, raro.
el pescado de río inclusive, ¿no? Que aquí se pesca una barbaridad, menos yo, pero bueno, se pesca. Pero pero menos el pescado, por ejemplo, pollo, huevos, lácteos, la carne de cerdo, la carne vacuna. Todo eso es muy barato y se come muy bien. Y los veganos también tienen, si quieren comer comida vegana, también tienen barata, porque no toda la verdura, pero la verdura en general es barata, ¿no? Sí, no, y aparte una cosa muy importante para mí, la gente que tenga, creo que lo comenté en su momento, la gente que tenga problemas con el gluten, lo bueno que tiene es que la dieta que existe aquí no se utiliza la harina de trigo. Sí, No, perdón, bueno, se utiliza sí, pero hay mucha harina de de mandioca, harina de mandioca, maíz. de más. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de cultura y actividades, sí, No, lo vamos a hacer. no, es Corea Viva, Cultura y Actividades, hola, Ah, es perdón, el nombre. chao, qué mal. Lo vi, lo vi así, hola, ¿qué Lo tal? vi así de fuera. Bienvenido. Hola, entonces, saludos. Bienvenido. Entonces, para esa gente que pueda precisar tener una dieta un poco especial, pues no hay Sí, problema porque la van a tener. Y ya se dice que aquí la dieta o la comida paraguaya precisamente es perfecta para la gente que tiene intolerancia al gluten o algún problema con el gluten. sí, Así que eso... de hecho, puedo hacer una acotación. De hecho, una vecina anoche me mostró una bolsita preparada que viene con harina sin gluten Sí, para como poder hacer tenemos un pan, como tenemos en en España, España. por ejemplo. Viene lista la bolsita, le echas el agua, no sé qué, al horno y perfectamente la gente que tiene problemas con el gluten. Y no, y aparte hay productos que podrían ser sustitutos del pan, digamos Claro. así, que son como es la chipa o así, que se puede tomar, Sí, que no porque es de maíz es de maíz, exacto, o de almidón de mandioca que no tiene que gluten, no tiene así gluten. que no habría problema. Y por esa parte, Hola bueno, María. hola María, ¿qué tal? Esa es la parte de la aclaración del supermercado. Así que tranquilos todo el mundo, porque sí, nos decían, claro, también nos recomendaban muchas cosas de Asunción. Nosotros nos vamos a enfocar en Encarnación y en lo que hay en Encarnación. Claro. Hay otros supermercados, desde luego, está La Familia, está La Sirenita, están otras cadenas. Lo que pasa es que, bueno, queríamos poner uno que también fuera muy reconocido para otras zonas de Paraguay y es como la cadena más así, más importante. Lo que queríamos era hacer el equivalente. Dicho esto, seguimos para Bingo y seguimos teniendo ahora, estamos haciendo contactos para los siguientes vídeos. Puede haber cierta descompensación de tardanza en algunos porque se han hecho los contactos, algunos de forma muy sorpresiva, Sí. que nos han llegado, pero precisamente, dado que son muy interesantes, los queremos hacer sí o sí. Pero también tenemos que estar a disposición de lo que la gente, o Claro. mejor dicho, tenemos que contar con la disponibilidad de la persona que pueda acceder a que, Claro, a que pueda hacer el estamos podcast hablando Oscar y con pueda gente hacer del gobierno de alto rango y puede del hacer gobierno de Encarnación. la entrevista. Claro. Hola, Juan, hola José. Sí, José ya estaba, sí. Ah, ya estabas. Pensé que era otro José. No se preocupen, yo ya controlo. Como pescado, huevos de vez en cuando, pero carne no, lácteos no y cereales con gluten no. Perfecto. Pues José, tú no te preocupes que aquí no tienes problema Ningún cuando te drama. ven. Ningún drama. Entonces, vamos a preparar esos. Si Dios quiere y todo va bien, el siguiente sí que va a estar preparado o enfocado en el tema de la documentación, Claro. que es cómo vamos a hacer, o sea, nuestra experiencia propia directamente con inmigraciones haciendo nuestros papeles. Ya hemos hecho algunos, vamos a grabar eso y bueno, vamos a ver un poco todo, ¿vale? Ese seguramente no solo habrá uno, habrá más de uno para que puedan verlo, ¿no? Porque, bueno, yo ya también ayudo con ciertas cosas a cierta gente, pero el tema es para que lo vean de verdad, un poquito. Hasta donde podamos, en los sitios que podamos grabar, grabaremos y en lo que no, pues grabaremos hasta donde podamos y después explicaremos. Entonces, pero bueno, el caso es que Hola Carla de Nicaragua, perdón. y tenga como el paso a paso y se vea un poquito, pues como a lo mejor es una idea o darles idea de cómo deben de preparar el expediente
Yo me gustaría darles esa idea porque, bueno, eso es lo que yo también hacía con clientes míos, Sí. sobre todo porque si lo van a hacer ustedes, que no tengan miedo, que a veces son como muchos papeles y que es más fácil y llega con una carpetita con todas Totalmente. las cosas y demás. Y otra cosa, vamos saludando mientras... Sí, Carla, sí es verdad, tienes razón, es con la tarjeta de crédito y no con débito, con la tarjeta, los débito. Descuentos, sí, exactamente. Sí, con la de crédito, la de crédito. Que como no estamos acostumbrados en España a utilizar tarjeta de crédito, siempre compramos con la de débito. Y no existe tampoco el tema cashback, entonces claro. Ahí está también ese tema. Así que bueno, quedamos así. Bueno, sigo con el tema de migraciones, pues esto es importante, pero bueno, ese lo vamos, porque va a haber más información, no solo lo que es un proceso, o papeleo, sino información directa de cierta gente que nos han ofrecido darnos información directa, han sido muy amables y entonces, pues bueno, vamos a tomar esa oportunidad y traerlos al canal y poder, bueno, que aquí Óscar despliegue todo su encanto con esas personas y puedan dar las informaciones en directo. Entonces, ese consideramos que también es muy interesante. De aquí en adelante se va a tomar el rumbo de intentar traer toda lo que sea más real y las novedades. Va a haber novedades en Paraná Village, en breve, muy breve. Va a haber novedades también de temas inmobiliarios. Va a haber novedades también en temas de cultura, de actividades que se vienen. Además, ahora ya nos estamos enfocando a las fiestas. Tengo que decir que ya aquí es como muy como en España, ya Navidades llega antes, cada vez antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se está viviendo la vibra, como dicen los mexicanos, de hola Navidad, Victoria, sí, hola Victoria de Buenos Aires. Gracias de Buenos Aires, tengo mi hija viviendo ahí en Buenos Aires. Así que... Y bueno, entonces el tema es que como ya se van aproximando actividades, y yo ahora le voy a dejar que echarle mucho, Óscar, porque no. Que si no me tomas ahora, no puedo. No puedo. Pero no quiero pasar este directo sin recordar. Hoy es 19 de octubre. El 19 de octubre es el día que fue seleccionado por la OMS como el Día Mundial del Cáncer de Mama. Entonces, queremos mandarle un abrazo súper fuerte a todas esas súper guerreras que están ahora en ese proceso de lucha, que les mandamos todo el cariño, todo el amor, toda la fuerza. Aquí se está viviendo un mes de octubre muy activo. La verdad es que el ayuntamiento se ha implicado un montón con charlas, con actividades desde el ayuntamiento, lo cual es muy bonito que apoyen tanto este tema que tanto nos afecta a las mujeres y también a los hombres. Pero estaban hablando también del cáncer de próstata, que es muy común en el hombre y el hombre nunca tiene en cuenta. Y alguna vez algún caso de cáncer de mama también entre los hombres. Sí, no es el más común, evidentemente. Pero sí también lo hay. Pero sí también puede pasar de que detecten. Así que a mis bellas damas todas, por favor, revisarse, háganse sus visitas a los médicos, revísense. Que nos tenemos que ver durante mucho tiempo y a veces por una revisión muy simple, muy tonta. Bueno, yo salvé mi vida a causa de eso. Él ha pasado por eso digo, esa experiencia. Yo he tenido un tumor y lo salvé a causa de una revisión que el hombre, ¿cuántos corazoncitos? Qué lindo. Sí, que el hombre no hace y después de los 45 años hay que hacerse un PSA cada año. Exacto. No olvidarse, cada año, porque pueden tener un susto muy grandote. Hoy estábamos pasando por que ha sido el reel que ha salido de Óscar en la Costanera y estaba dando una charla y estaban mujeres y hombres ahí, estaban en la charla y tal, y precisamente había una doctora entre la gente que estaba. Yo no he querido grabar porque me pareció que estaban, justo es que además están hablando de unas cosas un poco más íntimas en el momento, de quién... estaban preguntando, ¿no? Quién se miraba, quién se hacía sus controles y tal, y me pareció que era un momento respetable, con lo cual no grabé ese momento, pero sí que había mujeres y hombres y me parece muy importante. Sí. Entonces, solamente es eso. Os mandamos todo el cariño y el amor porque lo hemos tenido muy cerca. Uy, no les cuento. Así que... Está mi hija dentro del chat. Hola, sí. Sabri, ¿cómo estás? Hola, Sabri. ¡Qué alegría de Buenos Aires! Uy, no la vemos desde la boda. Hola, guapa. Qué lindo, gracias.
Y entonces le queremos, bueno, pues eso, les mandamos un abrazo porque son unas guerreras y guerreros y que con mucha fuerza mental, porque esa fuerza mental les va a ayudar para lo demás. Y yo quería solo dar un poco la tabarra con este tema porque creo que es muy, muy importante. Y felicitar desde aquí a la gente de Encarnación, creo que en el resto del país también se ha hecho, porque en Encarnación desde luego han puesto el foco y me parece algo muy, muy bonito. Qué lindo verte, qué lindo leerte a ti, Sabri. Es que tengo una hijastra, que la llamo hijastra porque me deja llamarla hijastra porque ella me llama Madasta, que es más mona, que no se puede ser más mona, ¿entienden? Entonces yo la puedo decir porque es monísima ella. Entonces esto, bueno, Sabri, un amor. Ya les dejo aquí con el jefe, que ya puede explayarse No, de lo que viene. no, sí, tampoco. A ver, mira, a ver, cosa importante. Ya hemos recibido, que es el trámite más, digamos, el que demora un poquitito más, el de Interpol. O sea que ya tenemos el trámite de Interpol. Ya fui a recogerlos, que inclusive hemos quedado todavía para hacer algo también ahí para poder informarles. Va a ser una sorpresa. Y lo importante es que, por ejemplo, yo pude recoger el de los dos sin ningún problema. Se demoró casi un mes. 3 semanas ha demorado. Es que está viendo, les repetimos, tengan paciencia, porque Sí. dado el volumen, pues se ha demorado. No es cosa de Encarnación, es cosa de que, bueno, hay mucho jaleo. Y bueno, nada, ya tenemos ese trámite, con lo cual mañana, Dios mediante, vamos a estar metiendo los trámites en migraciones y vamos a ver si podemos grabar algo. No sé si dentro, yo creo que dentro va a ser un poquito más difícil que nos permitan grabar, porque si no nos dejaron en el supermercado. Imagínense que dentro de migraciones no lo creo. Pero bueno, yo lo voy a intentar, como siempre. Voy a tratar de meter la cámara encendida y si me dicen no se puede grabar, por lo menos le robé un pedazo. Vamos a ver lo que podemos hacer. Pero bueno, eso es una cosa importante que decía Moni al principio. Los trámites migratorios no se agobien, por favor, porque hay gente que está contando cualquier historia. Los trámites son súper sencillos, los pueden hacer ustedes mismos. Si quieren solamente acompañamiento, tenemos a Nela y a David acá, como les decimos siempre, que no les van a hacer el trámite, los van a acompañar. ¿Pero para qué? Para que se le haga sencillo, pues sí, bueno, ahora voy acá, ahora voy allá, ahora voy acá, ahora voy allá, ahora tenés que sellar esto, ahora tenés que pasar por la escribanía para sellar estos papeles. O sea, que lo que van a hacer es ir acompañándolos para hacer ese trámite y le van a cobrar un chiste, ¿no? No se dejen, por favor, y lo vuelvo a repetir otra vez, no me voy a cansar de decirlo, no se dejen meter la mano en el bolsillo, porque decía la vez pasada, contaba alguien, cuando hicimos el video de los abusos, de lo que están cobrando, alguien decía, claro, es que si alguien lo necesita urgente es preferible pagar. Nadie va a cortar los tiempos, no. La cédula va a tardar lo que va a tardar. Y si alguien te acorta los tiempos y ya pasó otra vez, a veces se les da por revisar toda la documentación de gente que ya se le dio la residencia, no la permanente, sino ¿cómo es? La primera residencia, que es la temporal. Y sí, se han dado casos que la han echado para atrás, perdón, que la han echado para atrás porque han encontrado irregularidades en el proceso. Y eso te lo puedo firmar y puedo buscar documentación que avala lo que estoy diciendo y de dónde tomé esa información. Porque todo el mundo puede decir, como digo siempre, y las opiniones son como el ombligo, todo el mundo tiene uno y no sirve para nada, ¿no? Después de haber cumplido una función, ya no sirve. La opinión es igual.
no dejen que le metan la mano en el bolsillo, porque no van a adelantar mucho. Y si lo van a adelantar por izquierda, vamos a hacer dos cosas. La primera es que vamos a contribuir a un Estado corrupto. Otra vez, estamos escapando de lugares donde tenemos corrupción a granel, o no escapando, sino cambiando ese tipo de vida corrupta por una vida mejor, y de repente vamos a empezar a contribuir otra vez a un Estado corrupto. Estado, funcionarios y todo lo que sea. Entonces, por favor, no pagar para... Si quieren pagar porque no saben hacerlo, va, perfecto. Me parece genial, no, yo no digo nada. Lo que no me parece, y me parece absurdo, es que están cobrando hasta $1.500 por persona. Cuando es una familia de 4, estamos hablando de $6.000. No es que les van a cobrar los aranceles de los 4 por un lado y un servicio, ¿verdad?, para los 4. No, los cobran como si fueran individuos. Y eso me parece fatal, fatal. Entonces, si hay gente que vino de Europa aquí para enriquecerse a costa de las personas que venimos a buscar un futuro mejor, no hacerles el caldo gordo. Por favor, se enojarán conmigo, habrá gente que va a tirar la bronca, yo estoy seguro que me voy a hacer montones de enemigos, pero también, por otro lado, sé que me voy a hacer un montón de amigos porque voy de frente y digo la verdad. Entonces, bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, aunque a mí no me parece correcto. Eso por el lado de migraciones, que vamos a ir adelantando. Sí, no, cuando termines y Terminé. No, solamente. Terminé. Julián, sí, claro, gracias, no te preocupes, nos vemos en el próximo directo. Encantado si venís a Encarnación, ojalá. Claro. Para la gente que nos ve, intentamos ver. De todas maneras, vamos a intentar a ver si, como en octubre y noviembre viene mucha gente, a ver si es factible hacer algún tipo de reunión con todo el mundo. Porque hay gente... tenemos, sí. Tenemos ideas de hacer... Sí. Un meeting. Una juntada. Realmente no vamos a poner tan especialitos. Porque a fin de cuentas esto es una comunidad de amigos que lo que queremos es crear una comunidad aquí, amable y simpática. Ya les caeremos más cuando nos conozcan. Les damos tiempo. Total. Es tiempo al tiempo. Y entonces, así que nada, que toda la gente que vaya viniendo, de verdad, los que podemos, atendemos a todos los emails y estamos contestando como podemos, y a los que nos contactan después también, por temas de WhatsApp también. Pero eso, con respecto a esto que estaba comentando ahora Óscar, vean también en el canal en el canal de nuestros amigos de To Love Beers, es que acaba de estar también Elato esta semana subiendo cosas también en su Instagram por estos temas. Entonces, bueno, eso, a la pobre también la tienen absoluta. Imagínense a ella cómo la tienen de bombardeada con estos temas y cómo ella, además de que hace igualmente de cada los acompañamientos, es una persona súper clara, súper limpia, y cómo pone eso y cómo está evitando... porque es una persona muy decente y formal, quiere que la gente evite ese tipo de cosas para que no... Bonjour, Ramón. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, Ramón, bienvenido. Entonces, aquí cuantos más mejor nos vamos juntando. La historia es que se obtengan las cosas como se tienen que obtener. Claro. Donde se tienen que obtener en el modo y forma. Carla estaba poniendo ahí un dato que decían que desde unos meses, que ahora si las cédulas las emiten el día. No sé si a lo mejor en Asunción las irán a adelantar un poquito, Carla, ojalá sea así. Acá no. Aquí todo va un poquito más detrás, todas las cosas. No se olviden que todo hay que pedirlo. Todo se pide desde aquí se pide a Asunción y Asunción luego lo remite, ¿no? Entonces, y eso es lo que se demora. Esto es como la cédula digital, que es como nuestro DNI digital, que viene con el chip y todas estas cosas, con el DNI, con la foto. Aquí hay gente que está conviviendo con los dos porque evidentemente esto es muy reciente, entonces los últimos DNIs y cédulas son los que vienen ya modernos. Y hace unos meses, según nos han comentado. Entonces, pero bueno,
como todo, tampoco nosotros teníamos chips digitales hace unos años y de repente ahora tenemos un DNI español con el cual hacemos y accedemos absolutamente a todo, tenemos un lector y hacemos todas nuestras cosas con firma electrónica. Así que eso es lo que hacemos, esperar, porque esto es un timing. Y nosotros estamos ahora, vamos a ver la parte bonita de esa. En vez de desesperarnos, que siempre decimos, bueno, hay las diferencias. Bueno, vamos a vivir el proceso, que es muy bonito también vivir el proceso de una evolución, de la gente cómo va consiguiendo cosas. Ojalá en todos los estamentos la gente divina del Paraguay también vaya consiguiendo otras cosas, también lo digo, ¿vale? Porque se merecen la gente más humilde y trabajadora tener totalmente mejores condiciones para ellos disfrutar de su propio país. Totalmente. Dicho esto, yo creo que no es panfleto político para nada, no, sino porque cuanto más conozco a la gente de Paraguay, se merecen tener mejores condiciones para sí, todos. Es un amor, Antonella, Eva, tenés razón. Sí, no, claro, pero no pasa por política, pasa porque yo creo firmemente. Yo soy una persona que cree firmemente en la libertad económica, ¿no? O sea, en la libre empresa. Soy un acérrimo defensor de la libre empresa. No creo en el comunismo, no creo en el que el Estado tenga que ser el papá de la gente. No lo creo. ¿Qué pasa? Que la cantidad de gente que está viniendo aquí a montar empresas, esas son fuentes de trabajo, esas son fuentes de ingreso para el pueblo paraguayo. Porque a veces yo veo que en algunos chats, no en el nuestro, pero en algún otro, porque vemos otros también. Claro, evidentemente. Se dice mucho eso, ¿no? Que la gente se olvida del pueblo paraguayo y no es así. Al contrario, yo creo que, y si no, fíjense en El Salvador, la cantidad de empleo que se está creando a raíz de personas que vienen a invertir un país que es seguro, a un país que no tiene unos impuestos que te desangran. Entonces, eso es lo que está pasando en Paraguay. ¿Qué está pasando? Que está llegando un montón de gente a invertir y a crear, fuente de trabajo para los locales, y eso es bueno, porque cuanto más capital entre aquí y más trabajo haya, yo no conozco ningún país que no tenga empresas importantes que esté bien económicamente, no conozco ninguno. Y puede haber disidentes, puede haber gente que piense lo contrario, pero he viajado por muchos países, no solamente, yo no de turista, he vivido en un montón de países del mundo y sé perfectamente lo que pasa en esos países donde la izquierda mete la cuchara y se convierten en una fábrica de pobreza. Y les puedo nombrar un montón de esos países y está comprobado absolutamente que los países más ricos son los que tienen inversión de capital, punto pelota, no hay más. Y me puedes decir misa si no estás de acuerdo y me da lo mismo, porque yo voy a seguir pensando igual. Entonces, bienvenidos a Paraguay todos aquellos que vengan a aportar, vengan aquí los que sumen se quedan, los que no saben. Totalmente. La misma entrada es la misma salida, tampoco pasa nada. Pero bueno, dicho esto, bueno, esa es la idea y que podamos traer todos proyectos más grandes, más chicos, pero que además se vean reflejados en el país, que eso es lo bonito de ver crecer y todo esto. Ramón, merci à vous pour être ici aujourd'hui avec nous. Simplement, on rêve, ça c'est tout. Merci. Saludos, qué bonito que nos escriba gente de fuera. La verdad es súper lindo. Los emails que recibimos también de tanta gente es emocionante y ver tanta gente que quiere venir o conocer o demás. Pues es eso, que como le digo a Ramón, nosotros soñamos y es soñar. Y soñar y vamos viendo cómo van las cosas. No todo, vuelvo a repetirlo, no es todo color de rosa, no hay aquí unicornios de colores, ni están mi queridos pony. Bueno, nosotros en España le decíamos mi querido pony cuando yo era chiquitita, ni están los osos amorosos. No hagan cuentas, yo nací en el 74, tengo 51, lo digo para que no tal. Pero, como dice él,
Pero el tema es que siempre en las balanzas, cuando ustedes se planteen venir, siempre pongan en la balanza si aquello que pierden o supuestamente van a perder pesa más que aquello que van a ganar. Claro. Van a ganar seguro, siempre van a ganar. ¿Por qué? Porque aunque aquello por lo que vienen no salga, siempre se van a llevar algo. Eso se lo digo porque incluso nosotros que cuando fuimos a Portugal íbamos con una idea, al final no fue el país elegido, nos llevamos algo. Sí. Y eso nadie... Nos quedaron amigos, nos quedaron experiencias. Nos lo puede quitar. Y lo más importante, amigos que nos han quedado, ¿no? Y eso no nos lo quita ningún gobierno, ninguna hacienda, ninguna nada. Eso es lo único que no se nos puede quitar. Así que eso es lo que tienen que pensar cuando se vienen para acá. Venir, hacer las cosas como corresponde. Exacto. Pagar al profesional, si tienen que pagarlo, lo pagan. Hay profesionales súper serios, no pasa nada. Asesorarse, está bien asesorarse, evidentemente, igual que nosotros hacemos asesorando. Hay que asesorarse, eso sí, preguntar. Y después, si se asesoran y ustedes están pagando, pregunten, porque le están pagando a alguien. Pregunten, pidan, porque le están pagando a alguien para estar seguros y estar tranquilos de que todo está saliendo como corresponde. De todas maneras, vuelvo a insistir, como dice Nela también y David, como dicen ellos, no es necesario que le paguen a nadie aquí. Todo el mundo puede hacer los trámites por sí mismo porque es muy sencillo y la gente es súper amable, súper, pero súper amable y te va a ayudar. Los funcionarios te van a ayudar. No, vamos. Sí. No sé, tengo palabras de agradecimiento nada más para los funcionarios. Sí, nosotros desde la policía, funcionarios. Todos. Que puede haber de todos, sí. Bueno. Ahora, no digo que no. No nos hemos cruzado con ninguno, gracias a Dios. De momento, vamos a cruzar los dedos, hasta los de los pies, no nos ha pasado. Pues si nos pasa también se lo comentaremos. ¿Cómo no? Para que lo sepan y estén alerta. Pero bueno, no nos ha pasado y entonces no vamos a contar lo que... Bueno, nos hemos contado lo del piso, no le vamos a contar. Pero vamos, que no nos ha pasado y ya está. No, y otra cosa que nos gustaría es que para eso tenemos los directos los domingos, es para que nos hagan preguntas de cosas que creen conveniente, que quieran saber. Acóplense al directo haciendo preguntas, no solamente estén de oyentes, porque realmente esto es para poder tener un feedback con las personas, con nuestros seguidores. Sé que de momento no entran muchos al directo porque la mayoría igual no lo sabe, pero de a poquito se van a ir enterando que los domingos vamos a tener directos, más o menos a las 5 de la tarde, hora Paraguay. Cada uno haga su cuenta donde viva. Y más adelante no sé, porque cuando venga el veranito lindo, los domingos creo que a esa hora estaremos en la playa, así que manejaremos otro horario para los directos. Pero mientras tanto, 5 de la tarde, y preparen un cuestionario, pregunten lo que quieran, o digan por lo menos qué tema quieren que tratemos, si es de salud, si es de educación, porque evidente también debe haber mucha gente que viene aquí con estudios que tiene que homologar o que tiene hijos que están en edad escolar. Y entonces, bueno, evidentemente esa gente quiere saber qué debe hacer, cómo debe manejar ese tipo de situación. Está temblando la mesa. ¿Está temblando? Ah, vale. No, porque cuando hablo coso a máquina, me dicen, ¿no? Con la pierna estoy cosiendo. Entonces van viendo, digo yo, van a pensar que estamos aquí, que no ha venido un ciclón, sino que viene también un terremoto. Y no, es que es eso. Entonces él va hablando así, muy claro, pero por abajo estoy cosiendo a máquina. Muy de presentador del telediario, y entonces va así, va moviéndose y tal, por el abozarrón así de esto. Pero no, claro, está. Entonces, quien vea esto grabado, no es que tenga usted nada malo. Y aquí yo no puedo poner cartelitos. Es que él está así, y entonces va hablando, y entonces y se enfada y todo esto. Así que, entonces, vamos, así son las cosas. Entonces, chicos, los invitamos a que cuenten, a que
a que pregunten qué es lo que quieran saber de aquí, de Paraguay. Y nada, nosotros trataremos de buscar información. Cada semana buscaremos información. Vamos a evidentemente tomar apuntes de todo aquello que quieran saber y tenemos una semana de por medio para poder averiguar y darles respuesta a vuestras inquietudes, ¿no? Mira, de cosas que ya preguntan, que aparecen por ahí y tal. Okay. De tema sanidad, ya lo estamos mirando. Los temas de sanidad, de pública y privada, eso se está mirando. Ya. Lo que pasa es que ya digo, las cosas de Palacio van despacio y como queremos hacerlo más completo, intentaremos lo antes posible soltar la información. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, es esto. 1. Temas de alquileres. También vamos a sacar un nuevo vídeo con otros alquileres. Claro, con alquileres 2. Más accesibles a clase media para abajo. Vale. ¿No? Y ya tenemos otro visto. 3. Carla, con respecto las épocas de verano. Las épocas de verano aquí esto es como cualquier ciudad que puedas conocer, sí, turística, esto se dispara. Sí. Entonces se cuadriplica, nos han dicho. ¿Para quién es conveniente? Para si vienes e inviertes en algo y lo quieres alquilar. Claro. Ahora, si vienes tú como el inquilino, ahí ya agárrense los machos que vienen curvas. ¿De acuerdo? Sí, porque se complica mucho, hay poco y lo que hay sube de precio. Es más, hay mucha gente que si se va liberando pisos o apartamentos ya cerca de la temporada alta que está en breve. Saludos desde el edificio Vistalago. Pues saludos. Saludos. No, acá los vecinos. Ya está. Ya nos saludamos hasta el vecino. Qué bueno. Entonces, si se va, ahí decía que si hay ciertos dueños que les va a quedar, es más, aguantan un poquito porque este es David. Porque aguantan un poquito porque prefieren para después pagar, o sea, cobrar más, porque les queda un mes, pero dicen, bueno, con lo que voy a ganar en lo que es, porque esto es noviembre, diciembre, enero, febrero. Es la temporada alta acá, claro. Porque es lo que ya después es el verano acá. O sea, los que vengan de Europa y los que vengáis de España, claro, tenéis que pensar que aquí, que es una cosa que yo también me voy acostumbrando, hay que cambiar el chip. O sea, aquí no se toma, si tuviéramos turrón que no tenemos, bueno, se puede conseguir, pero bueno, porque por productos del Corte Inglés que no tal, te lo tomas batidito, porque no hay. Entonces, es eso. Entonces, esa es una. Después, otra que quiero contestar es Ramón. Oui, tu dois porter quelques idées pour un entrepreneur. Me pregunta Ramón, ¿es bueno traer una idea para un emprendimiento? Sí, ya lo hemos dicho y lo decimos en todos los vídeos. Totalmente. Principalmente es, no negamos que hay empresas grandes, que se puede obtener trabajo en empresas grandes si eres un profesional cualificado. Claro. Si eres un profesional, que también son profesionales cualificados, a ver, yo soy hija de mecánico de coches, que quiero decir, no es porque se sea abogado, que es un profesional, es más, muchas veces los mecánicos a lo mejor ganan más, pero no es que no haya trabajo para esa gente, pero los sueldos evidentemente no son para eso. Entonces, para trabajar con dependencia tiene que ser para alguien que a lo mejor venga para trabajar en una empresa grande o importante para ganar. Totalmente. Entonces, si no, hay que pensárselo muy bien, porque tienes que saber muy bien lo que vas a ganar, porque si no, claro, si vienes para una mejoría, no. Si vienes como un emprendimiento, sí. No, seguro. Mira, dos cosas, perdona. Hola, David, ya estás aquí. Para los que no saben, David ya está aquí, ya está en Encarnación, ya llegó. Así que, y Carla pregunta, ¿en qué sector compramos la casa? En primer lugar, quiero aclarar dos cosas. La casa que hemos comprado no es para vivir. Es una casa que la compramos a medio terminar, era una casa nueva, pero no estaba terminada. La compramos para terminarla y venderla, porque no vamos a ir a vivir a ese lugar. Nos gusta mucho vivir donde vivimos y de momento nos vamos a quedar por acá. La casa es solamente para hacer negocios, dicho sea de paso, el contratista, que es un genio que hemos contratado, valga la redundancia, para reformar la casa, es una persona excelente y si tengo que recomendarlo, lo voy a recomendar.
trabaja súper bien, súper rápido y súper barato, súper, todo súper. Y no, sí, me No, encanta decir me súper. río porque es que es una cosa, una coletilla que le iba quitando, pero se la ha vuelto ya. Ya, súper. Y es una persona increíblemente linda como persona. Y vuelvo a repetir, cobra barato y es de confianza, que es lo más importante. Y la casa que la compramos está en un barrio que está de aquí a Unos unos 15, 15 minutos, más o menos, cruzando dos puentes. O sea, hay que cruzar dos puentes. Aquí hay mucha agua y ahí se está construyendo, está casi terminada. Si Dios permite, porque se atrasó un poquito por la lluvia, esta semana ya va a estar terminada y, y creo que enseguida la vamos a poner en venta. Al que le gusta, va a estar en venta, si a alguno les puede interesar. Al que le gusta vivir en una casa, está del río, está a 500 metros o 400 metros, no de la playa, del río, y de aquí de Encarnación está a sí, 12 minutos, 13, 15 minutos, ponle si hay un máximo, poquito lo de máximo son tráfico, 15. máximo, y es nueva a estrenar, consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, un patio trasero donde se puede perfectamente hacer un quincho y una entrada que entran como 4 coches prácticamente, portón corredizo y tal. Ya les vamos a hacer Ya acaba de meter la cuña publicitaria. vamos a hacer Pero vamos a hacer un vídeo. vamos a hacer un vídeo de la Intentaba casa. yo decir eso. No se preocupen porque lo que vamos a hacer es, estamos tomando vídeos del proceso para que vean un poco cómo lo hemos hecho nosotros. Y bueno, si eso les sirve de idea e inspiración, perfecto. Para que vean, bueno, que cómo se hace con una cantidad, cómo poder transformarla y bueno, utilizarlo y demás. Así que ya está. Está muy bien, me está haciendo gracia porque están teniendo ahí unas conversaciones y tal sobre la zona de Filadelfia, ya en Asunción, y ya le están recomendando, mira, no, es que si son alemanes y tal. Bueno, veo a Dolorita que le gusta la zona, poco reggaetón seguro, sí. Me ha encantado ese comentario. Sí. Poco reggaetón seguro. Si los alemanes empiezan con el reggaetón, ya, entonces no sé. Sí, de todas maneras, nosotros con el tema de Asunción no nos metemos. Pero claro, es que hay gente que le gusta. No, pero aparte, es que de Asunción poco podemos recomendar. O sea, nunca vamos a hablar de algo que no conozcamos directamente o que no podamos averiguar de primera mano. Totalmente. Y de Asunción es complicado para nosotros. A lo mejor algún detalle puntual puede ser, pero nosotros nos centramos si vivimos en Encarnación, que es donde podemos físicamente hacer cosas y averiguar cosas y dar información. Entonces, quitando cosas que sean muy puntuales, no vamos a dar información de Asunción, no por nada, porque eso, para no darla correcta o con la misma calidad que la podríamos dar la de Encarnación, entonces... Es que aquí vamos consiguiendo cosas, por ejemplo, ahora tengo un problemita con el coche, hemos tenido un pequeño inconveniente y ahora ya nos han recomendado un mecánico, o sea, a medida que va pasando el tiempo, vas conociendo gente y vas separando quién sí, quién no, claro. Y vas buscando la gente de valor. Y como digo, por ejemplo, este contratista, que es excelente y trabaja súper bien, creo que si seguimos en esa tesitura de la parte inmobiliaria, seguiremos trabajando con él, evidentemente, porque es una barbaridad, perdón. Y entonces, no, quería redondear lo de Asunción. Asunción está muy bien, sí, claro que está bien, está perfecto, pero yo creo que a lo mejor es más para quien busca un poquitito más de movimiento. A ver, en primer lugar, a mí, y hablo por mí particularmente, a mí no me atrae vivir en capitales, no me atrae por el jaleo, por lo que se demora el tráfico en determinados horarios, por el estacionamiento, por bla, bla, bla. No me gusta vivir en capitales. Yo he vivido antiguamente, he vivido en Buenos Aires cuando era jovencito, pero luego empecé a buscar lugares, viví en Mar del Plata, viví en lugares donde, primero, donde tengo
una costa bonita, acá tiene una costa bonita, a mí me gusta mucho el agua, me gusta nadar, por ejemplo, y me gusta llegar y aparcar, no estar dando vueltas media hora o estar pagando una fortuna para poder aparcar, los lugares llenos, haciendo cola afuera. Entonces, no elegimos Asunción por ese motivo, no porque sea una ciudad fea o no, de ninguna manera, no, para nada, para nada. Es una ciudad que ha crecido mucho, muy bonita, que tiene mucha cosa, mucha actividad, hay mucha discoteca, por ejemplo, la gente joven tiene Claro, mucho, pero no es para nosotros. Nosotros buscamos un poquito más otro tipo de vida, más tranquila, salir a caminar por la costanera, ir a tomar un café, viendo el río, ir caminando. Otra de las cosas, es una ciudad súper segura, y vuelvo con el súper, súper segura. Encarnación es una ciudad muy, muy segura. ¿Que alguna vez pasa algo? Sí, evidentemente, evidentemente. Pero fíjense lo que está pasando en muchas ciudades, por ejemplo, de España o de Francia. Fíjense lo que está pasando. Eso aquí no ocurre en absoluto. Aquí vemos desde el balcón muchas veces chicas caminando solas a la noche, haciendo la caminata por aquí, por la costanera, sin ningún problema. La gente va con el móvil por la calle y nadie le pega un manotazo en el móvil para robárselo. No lo hemos visto y acá nadie nos cuenta eso. Casualmente tenemos una vecina en el mismo edificio, que es argentina, que lleva 35 años viviendo aquí en Encarnación, sí. y jamás le ha pasado nada, nunca. Es una mujer sola, que anda sola. Claro, volvemos a lo mismo. El nivel de criminalidad, que yo comprendo que para la gente que vive aquí existe y tal, pero claro, nosotros ya en nuestros países de origen, ya hemos llegado a un nivel que porcentualmente es muchísimo más alto que el existente aquí, que no es para nada que no exista, ¿de acuerdo? Porque si no habrá gente que diga, no, pero mira, es que acaba de pasar esto, acaba de pasar aquello. Evidentemente pasan cosas, a veces pasan cosas graves y pasan. Y otra cosa importante, el porcentaje es muy bajo. Es bajo comparado con lo que nosotros veníamos de vivir en ciertas zonas de España. De España, bueno, y te voy a contar algo. Aquí, si viene gente ilegal que puede venir, a lo mejor no puede hacer absolutamente nada, porque ni siquiera podés tener un teléfono de contrato, podés comprar una tarjeta de prepago y chimpum, pero no podés hacer nada, no podés tener carnet, no podés tener una cuenta bancaria. Aquí, sin documentación, no tenés nada, no podés hacer nada. Si querés hacer algo que tienes que facturar, no puedes facturar porque no tienes el famoso RUC. Entonces, no tenemos el caos que tiene ahora, por ejemplo, España, que llega gente a borbotones y no solamente que pueden hacer y acceder a todo, sino que además tienen de más, porque tienen ayuda del gobierno, tienen la sanidad totalmente gratuita sin haber pegado un palo al agua, o si, bueno, palo no, manotazo a lo mejor. O sea, tienen absolutamente todo, ayuda, comida. Aquí no hay nada. Si no tenés los documentos, si no sos legal aquí en Paraguay, no podés acceder absolutamente a nada. Y eso es muy importante, porque me parece que si no es como tener la puerta abierta de tu casa y que todo Dios que pasa por la calle se meta adentro. Y no es así. Sí, porque un día no vas a tener para comer o darle de comer a tus hijos. Si todo el que pasa por la puerta se mete adentro a comer en tu casa, un día la comida se acaba. Entonces, y bueno, como muy bien dice Carla, pues hay zonas rojas que evidentemente como todo evidente, uno las aprende claro que sí. Y las evita, y como todo, en todas partes es así. Así que no hay que evitar esto. Pero bueno, el tema es este. Vamos a terminar con un tono más positivo, pero aquí se... ¡Me enciendo! No, es que... y entonces, pero el tema es que estamos aquí ahora, en Paraguay, y vamos a ir viendo de todo lo que de esto se trata. De las experiencias, de lo que nos va pasando, las alegrías y las penas, que nos va pasando de todo, de ir que aquí durmiendo, esto que ven aquí es Chiqui, esto es un perro, que duerme la siesta, de verdad, no está muerto, es que está, o sea, es así. Él quiere ser también partícipe, pero él duerme ahí la siesta. Cosas de Iki.
es así. Pero, mira, Chicos, manden muchos likes, acuérdense, por favor. se pueden hacer miembros del canal cuando tengamos una cantidad más o menos importante de miembros, vamos a hacer contenido exclusivo para los miembros. Otra de las cosas es que tenemos la posibilidad de dar información personalizada para aquellos que quieran venir y tengan una situación especial o quieran saber desde la A hasta la Z todo lo que tienen que hacer. Les vamos a dar 1 hora de Zoom explicándole de forma personalizada, porque cada caso es diferente, todo lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir y a quién tiene que ver. Y además un PDF, ¿verdad? Con todos los links, con todas las direcciones de los lugares donde tienen que ir, con los costes de los aranceles. Bueno, y lo todo que sea eso. importante para la Todo lo persona que sea tras importante. la asesoría, que lo que se trata es de Claro. eso, de analizar el caso y de mandarlo a posteriori. Nos escriben por correo y pactamos un Zoom de forma personalizada con esa gente. Sí. ¿Y qué más? Y bueno, nada, hay una asesoría, me ven a mí, a él lo saludan de casualidad, pero la asesoría la da Moni. Me ven a mí, lo siento, sé qué tal, pero bueno, está bueno porque cada caso, como digo, es diferente. Y así porque aprovechamos el tiempo lo máximo posible y para eso es. No se olviden de los likes, no se olviden, por favor, de la suscripción, que es muy importante, porque a lo mejor hay gente que entra al chat pero no está suscrita al canal. Y de compartirlo en las redes sociales, compartirlo en el Facebook, en donde tengan redes sociales ustedes, que nos viene muy, pero muy bien. Y si alguno también, vuelvo a recordar siempre, nos quiere convidar un cafecito, en la descripción tienen el link que solamente aprietan y nos convidan ese cafecito y nos ayuda muchísimo porque, como lo digo siempre, nosotros lo que pretendemos es hacer crecer esto de manera hasta el cielo y decía Buzz Lightyear, hasta el infinito y hasta el infinito y más allá. El infinito y más allá. Y la ayuda de ustedes nos viene muy, pero muy bien, así que agradecidos de antemano. Sí, hola Silvio, muchas gracias por el saludo. Ya estamos en cuenta para atrás. El domingo que viene ya habrán cambiado la hora, ya estaremos ahí ajustándonos todos ahora. Entonces, bueno. Durante la semana, de todas maneras, vamos a subir los vídeos. Vamos a subir los vídeos, así que estén atentos. Eso, atentos a sus pantallas. Y el domingo nos vemos otra vez, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Cuídense mucho, sigan estando ahí. Gracias por estar hoy. Gracias por seguir estando. Muchas gracias. Sumarse cada vez más. Es muy bonito ir viendo gente cada vez más distinta, nueva. Y que se viene, alguna que ya incluso se viene aquí a visitarnos físicamente. Así que, bueno, pues esto es lo que tiene este mundo y esta magia que tiene la tecnología. Y acuérdense que un día, como dijo Moni, vamos a hacer una juntada de todos los que durante el tiempo estuvimos por acá. Vamos a hacer una juntada brutal grande en algún lugar en el que ya estamos averiguando dónde, a lo mejor un asado o una juntada donde cada uno traiga algo y hacemos una gran mesa y lo pasamos pipa durante el día. Y sí, vamos a ver cómo se puede organizar. ¿Cómo se puede organizar? Que, nada. Ok, chicos. Váyanse, de verdad. Nos vamos. ¿Qué siguen haciendo acá? Nos vamos. ¿No tienen cama donde ir a dormir? Váyanse a dormir ya. Nos vamos. Que mañana hay que ir a trabajar y esto ya es tardísimo ya. Que tengan una semana excelente. Nos vemos la semana que viene. Y si hay alguna disidencia con lo que yo digo, nunca olviden que es mi forma de pensar, es mi opinión y no tiene por qué ser la de todos ustedes. Es la mía y la voy a mantener hasta el día que me vaya. Los quiero. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Chau. Y nos fuimos.